de Ecohábitat. Colombia ha sentado un precedente importante en materia jurisprudencial y ambiental, al declarar a la Amazonía como sujeto de derechos. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia es la primera tutela contra el cambio climático en América Latina, presentada por un grupo de niños apoyados por la Organización de Justicia. Hace casi un año, la Corte Constitucional reconoció al río Atrato como titular de protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las entidades territoriales, que son las encargadas de la planificación y conservación de la naturaleza. Ambos fallos marcan un hecho histórico al entender que la naturaleza deba ser reconocida como un auténtico sujeto de derechos. Habla Juana Hoffman, coordinadora de la Red por la Justicia Ambiental. Nosotros siempre hemos dicho desde la Red por la Justicia Ambiental y desde la Asociación Interamericana en la Defensa del Ambiente, AIDA, que reconocer a la naturaleza como entidad sujeto de derechos, titular de protección, de la conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado, digamos, y de las entidades que lo componen, es fundamental para pasar de esta concepción absolutamente antropocéntrica que tenemos del derecho a una concepción ecocéntrica, antrópica, donde sepamos que lo importante es proteger la vida y no que todo gire en torno a, digamos, a los seres humanos. Entonces, somos unos convencidos que realmente dando como este paso de la concepción antropocéntrica a la ecocéntrica podremos tener una justicia ambiental en los territorios real, efectiva y participativa, porque de lo contrario seguirán ahondándose las desigualdades y todos estos conflictos en los que hoy estamos inmersos que a veces no sabemos cómo solucionar. Entre las medidas estipuladas por la Corte Suprema, los municipios tendrán 4 meses para incluir en sus instrumentos de ordenamiento territorial un plan de acción contra la deforestación y medidas de restauración frente al cambio climático. También se dan 4 meses al Ministerio de Ambiente y al Sistema Nacional Ambiental para que se formule un plan de acción ante la deforestación. De esta forma, la Corte está evidenciando que ese fenómeno está aumentando, que el cambio climático es un hecho y que debe existir un valor ético de solidaridad frente a la naturaleza. Además de las acciones anteriores, en un plazo de 5 meses se debe concretar el Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas. En el caso del río Atrato, la sentencia de la Corte Constitucional se obtuvo tras una demanda interpuesta en enero de 2015 por la ONG Tierra Digna en representación de diferentes comunidades de esa zona del país contra las entidades a nivel nacional y regional responsables de su cuidado. La sentencia ordena al Estado colombiano a protegerlo luego de años de olvido hacia el conjunto de la región, incluyendo sus afluentes y la situación de salubridad de la población. Habla Viviana González, integrante de Tierra Digna. Busca un poco proteger la cuenca del río, incluyendo pues el Atrato y sus afluentes, pues por el daño ambiental que estaba sufriendo producto de actividades extractivas, de minería y de explotación forestal principalmente. Pero además de proteger este ecosistema, que es una de las zonas más biodiversas de todo el planeta, además está protegiendo también la supervivencia física y cultural de las comunidades étnicas, indígenas y negras que viven allí en las riberas de estos ríos, por cuanto su cultura está estrechamente ligada a el río, ¿sí? Todas las actividades cotidianas de domésticas, de aseo, todas las actividades lúdicas de los niños, las actividades de relacionamiento político, todas tienen que ver con el río. Entonces, garantizar un río sano, limpio, implica implícitamente redunda en garantizar un conjunto de derechos que la Corte llama bioculturales que tienen estas comunidades. Entonces, se protege tanto la riqueza natural como la riqueza cultural de nuestro país. Para atender con medidas reales la situación humanitaria y ambiental del departamento del Chocó y puntualmente la del río Atrato, la primera medida se dirige al Ministerio de Ambiente, que tiene máximo un año para implementar un plan de acción destinado a descontaminar las fuentes hídricas, especialmente la cuenca del río. La misma entidad deberá comprometerse a reforestar las miles de hectáreas perdidas por la minería.
También ordena a las autoridades neutralizar y erradicar definitivamente las actividades de minería ilegal que se realicen no solo en el río Atrato y sus afluentes, sino también en el departamento del Chocó, y se deberá prohibir el tránsito de insumos combustibles y sustancias químicas como el mercurio y el cianuro. Asimismo, pidió un diagnóstico del estado de contaminación del agua y las personas. Estos estudios tienen un plazo de entre 3 y 9 meses para iniciar y determinar dichos análisis. Finalmente, la Corte ordenó que el gobierno y las comunidades afectadas nombren 2 delegados encargados de hacer veeduría del proceso de restauración y protección. Estas mismas personas, acompañadas por el Instituto Humboldt y WWF Colombia, deberán crear una misión de guardianes del río en los próximos meses.